comegenes. Bueno, que son esos bichitos atraídos por la luz, ¿no? Creo que esa es la metáfora de los bichitos esos, es la síntesis, digamos, de todo lo que se dice, de todo lo que se habla en la vida, o sea, la vida que nos está relatando. Eh, Lubina, Lubina, que es esa tierra blanca, ¿no? Que se va desgajando, que es como hielo, que es como un salitre, como cuando uno va a una salina y ve todo el brillo ese, ¿no? Que tiene ese... Es una engaña pichanga, digamos, es como el canto de las sirenas. Cuando Odiseo iba, tenía que pasar, ¿no? Por donde estaban el mar de las sirenas, donde estaba la isla de las sirenas, y entonces eh, él les pone a todos a la tripulación, les pone cera en los oídos para que no escuchen el canto de las sirenas, porque el canto de las sirenas es muy atractivo, o sea, es muy seductor. No se puede no ir hacia ese lugar. Pero él se hace atar al mástil y, eh, y le hace jurar al resto de la tripulación que por más que él grite y pida y ruegue que lo desaten, que no lo vayan a desatar, que él tiene para poder salvar su vida, porque, bueno, indefectiblemente había que atravesar esa parte del mar, digamos, donde se escuchaba el canto de las sirenas, ¿no? Entonces, es terriblemente atractivo, pero a la vez es la muerte, ¿no? O sea, es como que se destruye uno cuando cae en ese lugar. Y es tan atrapante porque no se puede no ir y no se puede partir de allí. Eh, Lubina es es el cuerpo de la madre. Es ese cuerpo de la madre que implica el máximo goce, y no estoy hablando de placer, estoy hablando de goce, que es ese lugar donde uno se siente que es uno se siente que es uno con la madre, que es el mismo cuerpo, no el mismo cuerpo, el mismo organismo, que uno forma uno con la madre. Es, eh, es la sensación de ser uno con el todo, estar ahí, pero a la vez es estar apresado. Eh, Pensemos otra imagen que me viene, es la de los siameses, ¿no? Es terrible la imagen, ¿no? Pero incluso había un dibujito animado o una figura, no sé, pero de los siameses que tenían dos cabezas, digamos, pero tenían un solo cuerpo y se peleaban uno contra el otro porque uno quería ir para un lado y el otro quería ir para el otro. O sea, era una metáfora, digamos, ¿no? Yo no sé si es posible eso, ¿no? O sea, sí, sí, estoy pensando que los siameses sí, ¿no? O sea, hasta que pueden ser por medio de la cirugía separados. Hay algunos que no se pueden separar, pero son dos organismos, ¿no? Dos seres que están pegados y que cada uno quisiera ir para un lado o para el otro o decidir y no se puede. Esa es la imagen que me trae Lubina, ¿no? La imagen en definitiva, el mismo Rulfo dice, es es, eh, es el purgatorio. Es terrible, porque no es ni la vida ni la muerte.
es una agonía, es un suspenso, un stand-by, ¿no? Es un estar suspendido ahí, es el lugar de la... No, la momia, una momia ya se murió, ¿no? Sí, la momia se murió. Es una agonía, es una vida vegetativa, es una cosa terrible, ¿no? Lo que nos relata de Lubina. Y, y entonces nosotros lo podemos pensar obviamente con toda esta simbología podemos hacer diferentes lecturas, pero la que se me ocurre es esa, ¿no? La que se me ocurre es ese espacio, ¿no? Es ese tiempo de estar con la madre, con el organismo de la madre, y que uno quisiera liberarse, pero no puede, no hay forma de salir de allí. Eh, Incluso dice que ellos se ríen porque cuando el señor porque Camilo era el del bar, ¿no? Era el mesero, era el cantinero, si no me equivoco, ¿no? Camilo. Entonces, este señor mayor, eh, él fue y les propuso, ¿no? O sea, váyanse de acá, el gobierno nos va a ayudar, y ellos se rieron. No, dice, el gobierno no tiene madre. Calculo que Luis me va a corregir mejor, pero no tener madre es terrible, ¿no? O sea, cómo pensar el no tener madre? No tiene madre, no tiene ese... Es lo peor que te puede pasar, ¿no? O sea, no tener madre es eso, ni siquiera tener origen, lo estoy elucubrando ahora, ¿no? Eh, un desmadre, no hay nada organizado, un desmadre, es un quilombo, dijéramos en Argentina, ¿no? No hay nada organizado, un quilombo es un prostíbulo, un burdel también, donde no hay ley. Y justamente es eso lo que dice Rulfo, ¿no? No hay ley porque ni siquiera está la posibilidad del padre, o sea, ni siquiera está la posibilidad de la iglesia para poder pensar en un padre simbólico, aquel que está en los cielos, aquel que va a organizar mi vida, aquel que me va a decir cómo tengo que seguir, cómo tengo que andar. La iglesia, ¿cómo se llama? El altar fue saqueado, no tiene puertas. Ahí están los espíritus de los muertos dando vuelta por ahí, ¿no? Y son esos aleteos que se escuchan. Esos aleteos generalmente son cuando el pájaro va a tomar vuelo, ¿no? O sea, el aleteo es eso. Pero si tenemos constantemente aleteo, quiere decir que no alcanza a tomar vuelo. O sea, los seres quieren salir, quieren irse, quieren la libertad, tomar vuelo, pero están los comegenes eh, que se van contra la luz y se les queman las alas. Tenemos a Ícaro también. Ícaro que el padre, él quería volar hacia el sol, ¿no? Estaban encerrados en el laberinto. Entonces el padre le ayuda a construir las alas, ¿no? Al hijo para que saliera del laberinto. Pero entonces se inventan, se crean las alas, pero voló tan cerca del sol que se le derritieron las alas y se cayó y se murió. O sea, lo que nos está diciendo es eso este cuento. Nos está hablando de la muerte, nos está hablando sí, nos está hablando de la muerte cuando uno queda enredado en el incesto, dijéramos desde el psicoanálisis, cuando uno queda enredado en el designio del otro.
Cuando uno queda sometido como si fuera un objeto y no puede ser un sujeto que puede volar y que puede hacer su propia vida. Ese objeto, o sea, es el lugar que uno ocupa en en la economía libidinal de la madre, por así decir. O sea, uno está en ese lugar que es todo para la madre, que uno es necesario. Y necesario quiere decir, si algo es necesario, que era lo que hablábamos hace un ratito, algo es necesario cuando no puede faltar, ¿no? O sea, no se puede no tener eso. Eh, entonces, dice el doctor Brownstein, vivir no es necesario, navegar sí. O sea, eh, es necesario poder navegar, es necesario, o sea, no se puede no hacer eso, hay que navegar, navegar es necesario. Navegar como buscando la, la libertad, buscando la propia vida, buscar la decisión para poder salir, ¿no es cierto? Y poder hacer la propia vida, ser un sujeto, uno artífice de su propio destino, uno siendo aquel que lo hace su propio, toma, es responsable por su vida. Eso sí es necesario, hay que navegar, hay que ser responsable de la propia vida, eso sí es necesario. Eh, Vivir no es necesario, dice el doctor Brownstein. Vivir no es necesario porque la vida puede sostenerse. Por ejemplo, toda esta gente que vivía en Lubina, todas estas mujeres, ¿no?, que estaban allí, que se iban secando de a poco, que ni siquiera tenían un Dios para rezarle, que estaban en la noche y que miraban por las rendijas de la puerta, ¿no? Miraban a los forasteros, miraban a esta familia que había llegado ahí. Eh, Estaban ahí esperando que siempre es la muerte, ¿no? Vestidas todas de negro, hasta los jarrones, estos, los cántaros que los que irían a buscar el agua, también eran negros. Son todas como las lloronas, se me ocurren, ¿no? Estas que saben de la muerte, estas que ven la muerte, que cohabitan con la muerte, ¿no? Estas almas que aletean y que no terminan de volar, que no terminan de irse. Es una imagen del... eh, sí, es la imagen de el que los llevó, el arriero que los llevó, que llegó con sus animales, o sea, con las cosas cargadas, digamos, no, nosotros nos vamos de acá, ¿no? Porque esta es la muerte, ¿no? Entonces, esa es, eso es, ¿no? Este hombre logra salirse de allí y viene a este pueblo, ¿no?, que está rumbo a Lubina. Y es un pueblo que tiene una noche estrellada o un cielo, ¿no?, que se traspasa por la puerta. Es un pueblo donde se puede hablar, los chicos cantan, juegan, ¿no?, se escuchan. Pero constantemente está la metáfora esta de estos bichos, ¿no?, que buscan la luz y ¡tum!, ¿no? O sea, insisto, es este canto de sirenas. Esto hago referencia porque es toda la imagen que me vino constantemente de, hice a partir de la esfinge, ¿no? Esta que tiene, la esfinge que tiene el, el cuerpo de león, la que está en el desierto, ¿no? Y que tiene cuerpo de león, pero cabeza de mujer y demás, que hice una interpretación, digamos, ¿no? De esta esfinge, donde en realidad lo que hago es las manos, ¿no?, que tiene, son como garras que se va arrastrando, es
una interpretación que hice, una pintura que se va arrastrando y entonces escribe un texto alegórico y tiene que ver con esto de esa madre, ¿no? Esta mujer, esta esfinge, eh, porque justamente la esfinge es la que traía las 7 plagas de Egipto. Y entonces le habían preguntado a Edipo justamente cuál era aquel ser que al amanecer andaba en 4 patas, en el cenit, o sea, al mediodía andaba en 2 y al atardecer andaba en 3. Y entonces, si él eh, adivinaba, iba a liberar a Tebas de este, ¿cómo se dice? Era, era un designio, ¿no? O sea, era un maleficio, digamos. Y Edipo lo descubre. Dice, es el hombre, digamos, el ser humano. Al amanecer, o sea, cuando nace, anda en 4 patas, o sea, gateando. Al mediodía, digamos, en la mitad de la vida, está erguido y camina con 2 pies, erguido, digamos, y sobre la muerte, sobre el fin de la vida, anda en 3 patas porque necesita de un bastón en el que apoyarse. Entonces, la esfinge tenía ¿cómo se llama? Seguía con las plagas, ¿no? O sea, seguía diezmando a la población de Tebas, con cada vez las plagas que le mandaba. Pero cuando Edipo descubre, ¿no? El acertijo descubre esto, automáticamente la esfinge tiene que morirse, ¿no? Entonces, se va la interpretación que yo hago de la esfinge en el desierto, que se va muriendo arrastrándose, ¿no? O sea, va terminándose. Y entonces es un poco eso, ¿no? Esa posibilidad de que se muera. O sea, lo que hablábamos hace un rato, o sea, esa imagen de, de esa madre omnipotente que todo lo puede y que a uno lo atrapa en el goce eterno y que uno es un objeto manipulado por esa madre, eso puede tener fin. O sea, eso puede tener un fin cuando uno no vuela tan alto como para irse hasta el sol y que se derritan las alas, pero que sí se puede salir de eso, como hizo el interlocutor, el señor este que tomaba la cerveza, digamos, fue con su familia, estuvo allí, pero ya se volvió. Entonces, es posible, o sea, es posible dejar atrás Lubina, es posible ponerle límite al esfinge, pero solamente basta con ser creativo, solamente basta no con pensar con lo que hay que pensar y de esta forma hay que pensar, como cuando yo hacía unos cursos, y estamos hablando de un posgrado, no estoy hablando de un cursito cualquiera. Y entonces yo hacía preguntas, ¿y esto cómo lo piensa tal? Y dije, pues, ¿se podría pensar esto de la otra forma? Y entonces me decían, no, 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 no piensen, porque si ustedes piensan, se pierden. Ustedes sigan la forma de pensar que el autor tal da de tal interprete. La interpretación de determinada lectura es la que dice tal autor. No, no se vayan de ahí. Eso era lo que me decía, ¿no? O sea, no piensen porque se pierden. Y justamente pensar es lo que nos trae Freud en la interpretación de los sueños, cuando él nos explica lo que es pensar. Y entonces nos dice que de todas las experiencias que nosotros tenemos, entonces evaluamos las diferentes experiencias que tenemos y elegimos cuál es la que mejor, eh, cuál es la que más nos conviene con respecto a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, eso es pensar, es poder
sopesar, evaluar y decir, bueno, elijo este camino, porque es este el que yo quiero elegir. Sí, bueno, mi padre pudo haber hecho este otro, o el mandato familiar es que hay que seguir este camino. No, no, yo quiero elegir esto. Entonces, pensar es eso, es ser creativo y es buscar lo que uno puede hacer, lo que uno quiere hacer, no necesariamente lo que está marcado y así tiene que ser. Entonces, todos esos, en Lubina, toda esa población que los hombres se iban a trabajar, volvían, le plantaban un hijo en el vientre a la mujer, después se volvían y al año, son como esas nubes, ¿no? Esos hombres eran como las nubes que llegaban y traían agua, ¿no? Como vejigas sobrevolando Lubina. Pero a la vez no nos olvidemos que Lubina se va desmoronando, se va desgranando, porque sopla el viento, ese viento negro como una sombra oscura, ¿no? Lo relatan así. Y siempre estamos, es genial, ¿no? O sea, es genial las metáforas de Rulfo cuando habla de los cuchillos, ¿no? Se escuchan como la planta esa, no me acuerdo el nombre, se rascaba, ¿no? Por el viento y eran como si se estuvieran afilando cuchillos, ¿no? O otra imagen que da cuando muerde, ¿no? Cuando ese viento muerde las rocas. Y esa es la madre, eh, la mantis religiosa, ¿no? La madre esa que traga al hijo, que no es que lo tiene en el lugar del objeto de deseo, sino en el lugar del objeto de goce. Y entonces ese hijo queda atrapado ahí. Eh, Porque aquel que ocupa el lugar del objeto de deseo, un día esa madre va a mirar para otro lado. Y entonces ese hijo va a poder salir a andar en la vida. Por otro lado estaba el cuento de Onetti. Entonces habla de Teresa, que la ve en los sueños y que la ve en la vigilia, ¿no? Y creo que es lo mismo. O sea, me parece que es exactamente lo mismo. Y es la cosa paranoica de Onetti, que es hasta ni en sueños se puede separar de esta imagen de esta mujer, ¿no? De esta mujer que la ve ahí durante el día, está presente y en la noche también, y no puede decirle todo lo que piensa. Creo que es esa mujer, como decíamos el otro día, lo de la flor amarilla, el cuento de Cortázar, ese, esa, y era lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, eh, la mejor opción es esos que fueron omnipotentes y que estuvieron cuando uno era chico, digamos, bueno, que uno en un determinado momento, por la misma vida o por lo que sea, pueda ponerlos en el lugar donde estaban. O sea, como esta esfinge, que va a ser una madre que se va a arrastrar por el, como yo me la imaginaba, ¿no? La esfinge esta que después que Edipo le pone el límite, ¿no? Y que es así, o sea, no hay nada, eh, no hay ningún tipo, no hay ningún hechizo, no hay nada, ningún encanto. Es el hombre cuando nace adulto y después se muere. Así es. De esto se trata. Siempre hay un fin, siempre hay un límite. Entonces, no sos omnipotente, arrastrate por el desierto, morite de sed, porque de eso se trata la vida.